trata de los acontecimientos recientes y que han afectado a nivel mundial. Pues tocó buscar maneras para poder continuar con las clases y todo. Esta es la que encontré por ahora. Entonces espero pues que lo aprovechen. Hoy vamos a ver atención y memoria, que es el tema que sigue a lo que habíamos visto en el taller, que era memoria y aprendizaje. Acabo de cambiar nuevamente no puedo entrar ni el control. Entonces, bueno, empecemos con atención. La atención es una función psicológica que permite focalizar, identificar y retener estímulos relevantes en el campo de la conciencia. La atención es un filtro y una capacidad entrenable, es decir, que puede aumentarse su rendimiento por medio de ejercicios y el entrenamiento. Dirigir la atención puede garantizar la supervivencia. Digamos que esa capacidad es la que nos permite identificar rápidamente los estímulos que pueden ser amenazantes. La atención y digamos que esa capacidad de reorientar la atención se debe gracias a nuestro cerebro. Cuando la atención se focaliza, la corteza frontoparietal ventral se suprime parcialmente para prevenir la reorientación. Es decir, que para poder focalizar nuestra atención tenemos que evitar que ésta se pueda reorientar y pasar de un estímulo a otro. La atención depende de la función de la conciencia, es decir, es imposible estar atento si no se está consciente, de tal manera que si hay una alteración de la conciencia, obviamente habrá una alteración de la conciencia. Sin embargo, puede alterarse la atención sin alteración de la conciencia. Sin atención no se puede aprender ni se puede recordar. La desmotivación y el aburrimiento son motivos que dificultan prestar la atención y siempre van a estar en conflicto con lo llamativo o lo novedoso del estímulo. Digamos que si un estímulo es demasiado llamativo o novedoso, probablemente va a captar nuevamente su motivación y lo va a sacar del aburrimiento. Pero incluso si la desmotivación es demasiado grande, la calidad del estímulo no importaría en ese caso. Fases biológicas de la función. La atención es propia del estado de vigilia, es decir, uno tiene que estar despierto para poder focalizar la atención. Depende de la corteza cerebral, del sistema activador reticular ascendente y descendente y de las porciones frontales de nuestro cerebro. En el mantenimiento de la atención se activa en particular el lóbulo frontal derecho. En la vida cotidiana la atención es fundamental en los procesos de aprendizaje y en el buen desempeño de todas las funciones cognitivas. La atención requiere de un estado de alerta, como ya lo habíamos dicho, y de la buena calidad del estímulo. El desarrollo involuntario en las primeras semanas de vida de la atención es una atención automática. Digamos que en ese primer momento la atención no puede ser dirigida voluntariamente, sino que depende más de la calidad de los estímulos. Y poco a poco va desarrollándose a una modalidad activa y voluntaria de la atención. Es decir, en la medida en que hay una maduración del sistema nervioso, el bebé va siendo más capaz de dirigir su atención. Existen dos modalidades de atención. La primera, una activa y voluntaria, y la segunda, una involuntaria o automática, que es la que dijimos que es propia de las primeras semanas de vida. Freud menciona una tercera variante de la atención que se conoce como la atención flotante, que es cuando en lugar de focalizar en un solo estímulo o en pocos estímulos, intentamos mantener en el tiempo la atención a varios estímulos simultáneamente. Lo que hoy en día también se conoce como mindfulness. La atención se puede focalizar por periodos breves de tiempo para localizar e identificar objetos. También se puede sostener para apreciar detalles y localizaciones de objetos.
por ejemplo, cuando tenemos que revisar cómo está compuesto algo. Como por ejemplo como ustedes la usan para hacer los electros de la doctora Nora. Se puede focalizar durante largos periodos de tiempo también, es decir, puede uno mantener la atención durante bastante tiempo para realizar una tarea. La atención tiene otras características. En primer lugar está el volumen. El volumen se refiere a la cantidad de estímulos que puede prestar la atención simultáneamente una persona. La segunda característica es la estabilidad, que es la cantidad de tiempo que se le puede sostener la atención. Y tercero es la oscilación, que es la capacidad que tenemos para pasar de un estímulo a otro. La atención está determinada por los estímulos y el funcionamiento psíquico del sujeto. Como vimos, el estado emocional es súper importante para que se pueda dar una buena capacidad de atención. Los estímulos pueden ser tanto internos como externos, es decir, que podemos estar atentos a cosas que estamos viendo o percibiendo de la realidad, como también a procesos internos como sensaciones, emociones, ideas o pensamientos. La atención voluntaria depende del estado emocional, es decir, solo podemos dirigir y mantener nuestra atención voluntariamente si estamos en un estado emocional positivo y adecuado para la atención. Psicopatología. El nombre genérico de las alteraciones de la atención se conoce como disprosexia. Entonces, siempre que vean paciente disproséxico, se refiere a un paciente que tiene alterada la atención. Cuantitativamente puede haber alteraciones por exceso o por defecto. La alteración por exceso se llama la hiperprosexia, que es cuando el sujeto presta atención a demasiados estímulos simultáneamente y por lo tanto pues no se puede focalizar la atención y hay una oscilación alta de la atención, ¿sí? Que es lo que sucede por ejemplo en la hiperactividad a veces. O también puede haber hipoprosexia, que es cuando hay un bajo volumen de atención y baja mantenimiento de la atención. En tercer lugar está la prosexia, que es cuando no hay ninguna capacidad atencional. Es decir, el paciente se distrae con absolutamente cualquier cosa. Digamos que primaría una atención involuntaria. En forma cualitativa, llamamos al trastorno de la atención pseudoaprosexia, porque el paciente parece aproséxico, sin capacidad atencional, pero en realidad no es que sea aproséxico, sino que se encuentra absorto en la atención a sus estados emocionales, ideas o pensamientos. Bueno, ahora vamos a ver memoria. La memoria es la función que permite identificar, retener y evocar información. Permite la ubicación del recuerdo. También es la que permite la diferenciación pasado, real o imaginario, es la que nos permite saber cuándo algo sí sucedió o simplemente no lo estábamos imaginando o lo habíamos soñado. Digamos que eso mismo es lo que permite que la memoria sea siempre una referencia para el futuro, es decir, lo que nos permite aprender de la experiencia y usar esa experiencia para reaccionar ante el futuro es la memoria. Por eso situaciones como la que estamos viviendo actualmente con el coronavirus son tan complicadas y generan pánico porque no tenemos un registro de memoria que nos permita reaccionar ante esta situación que es nueva para nosotros. No hay una experiencia previa y no sabemos cómo comportarnos en esta situación. Todo lo que hace el ser humano depende de nuestra memoria, es decir, pararse, sentarse, moverse, escribir, hablar, absolutamente todo lo que hacemos depende de nuestra memoria.
La memoria depende de la conciencia y de la atención, es decir, no puede haber memoria si no hay conciencia ni atención. La memoria se altera dependiendo del contexto emocional. Un contexto emocional puede hacer que se pierdan memorias o que sea difícil retenerla, un recuerdo, por ejemplo. La memoria es una función compleja en donde se retiene información sensorial que se almacena en áreas del sistema nervioso central, en donde se codifican en cadenas de ARN que por medio de la síntesis de proteínas convierten el impulso eléctrico en información perdurable. La información puede ser rescatada del archivo en forma de recuerdo. Los recuerdos son fragmentos de información ya codificada y almacenada en diferentes sitios del cerebro. El hipocampo reúne los fragmentos de información sensorial unifocándolos, integrándolos en forma de recuerdos. Cuando no hay recuperación se presenta el olvido. La memoria implica la pérdida de la información. Los recuerdos recientes son los que más fácil se olvidan, mientras que los almacenados antiguamente tardan más en extraviarse, como en el Alzheimer. Un paciente con Alzheimer probablemente no recuerde lo que hizo el mismo día, e incluso se le ha olvidado si se ha tomado un medicamento, no sabe responder si se le pregunta qué desayunó hoy, pero seguramente podrá recordar con nitidez recuerdos de su infancia, por ejemplo. Incluso a veces, si se le pregunta dónde está, puede decir que, no sé, que se encuentra en su casa de cuando tenía 15 años, que era en otra ciudad, en otro lugar, y no sabe muy bien dónde está. Hay diferentes tipos de memoria. En primer lugar está la filogenética estructural y filogenética de tipo celular, que son a priori estructurales del cuerpo y del cerebro. Es decir, estos son los tipos de memoria que hacen que nuestro cuerpo realice sus funciones automáticamente. Es lo que permite que, por ejemplo, crezcamos y envejezcamos siempre de la misma manera, de una forma regular y constante, que viene programada pues previamente. Una alteración de esto puede ser, por ejemplo, los casos de cáncer. Segundo está la memoria referencial, que es la que permite interiorizar el mundo externo y sus propiedades. Dentro de la memoria referencial está en primer lugar la memoria explícita, que también se conoce como memoria declarativa o de recuerdo consciente. Dentro de la memoria declarativa tenemos dos tipos de memoria, la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es la memoria de los eventos de nuestra vida, una memoria vivencial, digamos. Mientras que la memoria semántica se refiere a la memoria de los conceptos y las definiciones, lo que nos permite saber, sí, básicamente, conceptos que usamos y aplicamos en la vida, pero no se refiere a vivencias personales. Por otra parte, la memoria implícita es la memoria no declarativa. Se refiere a la memoria que utilizamos para todas las funciones automáticas aprendidas, digamos, como caminar, correr, manejar, escribir. Digamos que la memoria implícita es la que nos permite que cuando estamos escribiendo no tengamos que estar pensando en los movimientos que tenemos que hacer con la mano para que escribamos adecuadamente. Otro tipo de memoria es la memoria de trabajo, que es la memoria de los eventos en cursos. Dentro de la memoria de trabajo tenemos de tres tipos. En primer lugar está la memoria inmediata, que es la que dura periodo de segundos, que es la que utilizamos, por ejemplo, cuando necesitamos que alguien se aprenda un número y lo recuerde porque lo tenemos que anotar rápido. La memoria reciente, que es la que dura de minutos a días, que es la que utilizamos, por ejemplo, para hacer un mandado. Supongamos que su mamá le pide el favor de que compre leche, pan y huevos, y usted tiene que estar recortando eso durante unos minutos para poder cumplir con lo que le ha pedido su mamá.
La memoria remota es la que dura meses y años. Por ejemplo, la que se utiliza cuando uno está realizando una tesis o escribiendo un libro. Uno no necesita estar volviendo a revisar qué es lo que ya ha escrito porque tiene esa memoria de trabajo que le hace mantener, digamos, presente qué es lo que ha hecho durante todo el tiempo. Ahora, ¿recuerdan que le pidió la mamá que comprara? Leche, pan y huevos, ¿cierto? Esa es la memoria reciente, recuerden. 4. Por otro lado está también la memoria verbal y no verbal o visoespacial, que es la que nos permite ubicarnos en el espacio, ¿sí? La que nos permite saber dónde quedan los sitios, dónde están las diferentes partes de nuestra casa. Digamos que cada uno de estos tipos de memoria no funcionan cada uno independientemente, sino que funcionan al unísono. Todos están funcionando, y eso es gracias a que nuestro sistema cuenta con varios sistemas, nuestro cerebro cuenta con varios sistemas que permiten esto. Bases biológicas de la memoria. Los lóbulos frontal y prefrontal están involucrados con la memoria. También la corteza prefrontal dorsolateral izquierda está involucrada principalmente en la memoria de trabajo. Nuestro sistema límbico, en la medida que está relacionado con las emociones, también está muy relacionado con la memoria, la capacidad de retención de la memoria. El hipocampo en el lado izquierdo está relacionado con la memoria verbal y el derecho con la memoria no verbal. Y el hipocampo también es un mapa cognitivo que permite ubicar los diferentes recuerdos. Por otro lado está la amígdala, que también está muy relacionada en cuanto a todo el componente emocional de la memoria. El lóbulo temporal es el que está directamente involucrado en la memoria episódica. Ahora vamos a ver la psicopatología de la memoria. Podemos dividir los trastornos de la memoria en trastornos cuantitativos y cualitativos. Las alteraciones cuantitativas por exceso se denominan hipermnesias. No son un aumento en la capacidad mnésica, sino en la capacidad de evocación. Siempre que vean el prefijo mn, ¿sí?, se refiere a funciones relacionadas con la memoria, como anamnesis, amnesia. Todo lo relacionado con la memoria siempre va a tener esas dos letras. Dentro de las hipermnesias tenemos en primer lugar las visiones panorámicas de la existencia, que es lo que sucede en las películas cuando una persona está a punto de morir, si tiene como un flashback de toda la vida. Y por otro lado está la hipermnesia prodigiosa, que es cuando hay una gran habilidad para evocación de la memoria, un gran volumen de información, que se conoce también como la inteligencia de los brutos. Generalmente hay una gran capacidad evocativa, pero no se puede aprovechar esa información de una manera práctica, sino que se queda solo como una información. Las alteraciones por defecto son las hipomnesias, que son una disminución global de la función y poca retención. La variante más grave que implica la pérdida de la función son las amnesias. En estas se mezclan falsos recuerdos y fabulaciones. En las amnesias tenemos en primer lugar las amnesias generales y progresivas, donde se encuentran la amnesia anterógrada, que es cuando después de un traumatismo craneoencefálico o un accidente cerebral vascular no podemos almacenar nueva información
o sea, no se puede aprender cosas nuevas. Y también está la amnesia retrógrada, que es cuando después de un traumatismo craneoencefálico o accidente cerebrovascular no podemos recordar nada de lo que sucedió durante o antes del evento. También está la amnesia mixta, que es cuando no se puede ni aprender nuevos recuerdos ni recordar lo anterior. También están las amnesias parciales, que son las que solo afectan una parte del proceso de memoria. Dentro de estas está en primer lugar la amnesia lacunar, que es de origen orgánico, por ejemplo la que se presenta cuando nos intoxicamos por el alcohol y no se puede recordar algunas partes de lo que sucedió durante el día. Otro caso es la amnesia selectiva, que es de origen psicógeno, que generalmente se presenta cuando hay situaciones con una carga emocional importante, por ejemplo mucha rabia o mucha tristeza o dolor, en donde se pueden perder recuerdos de diferentes momentos de la vivencia de la situación. En forma cualitativa, los trastornos son errores o deformaciones de la memoria llamados paramnesias. Dentro de las paramnesias, primero tenemos los errores en la localización del recuerdo, que pueden ser errores en la localización en el espacio o en el tiempo. Dentro de las confusiones en el tiempo, primero tenemos las confusiones de pasado y pasado. También están las confusiones de pasado-futuro y de presente-futuro. Y también están las confusiones de pasado-presente que se conocen como ecmenesias. También está el fenómeno del déjà vu o lo ya visto, que es cuando tenemos la sensación de que ya hemos visto o vivido algo. Y el fenómeno del déjà vu, que es cuando estamos en un sitio al que se recurre frecuentemente y sin embargo vemos un objeto y tenemos la sensación de que nunca lo habíamos visto y al preguntar nos dicen no, pero eso siempre está ahí. Estos dos fenómenos se corresponden con alteraciones en el reconocimiento de la realidad. Por otro lado también están los falsos recuerdos. Dentro de los falsos recuerdos está en primer lugar el no reconocer a una persona conocida. Este tiene varias variantes. En primer lugar está el síndrome de Capgras, que es cuando el sujeto piensa que una persona es un impostor, ¿sí? Alguien que se está haciendo pasar por la persona. También está otra variante que es la del doble de sí mismo, que es cuando el sujeto piensa que la otra persona es su doble, ¿sí? Otra variante es la ilusión de las socias, que es cuando el paciente piensa que la persona es alguien que se parece a esa persona, o sea, no que es la persona, sino que es parecida a esa persona. Sí, también está el reconocer a una persona desconocida, por ejemplo, cuando uno está en la calle y ve a alguien que le parece conocido y lo saluda y el otro se sorprende porque no lo conoce a uno, es este tipo de alteración. También está la fabulación, que es cuando hay lagunas de recuerdo, intentamos llenarlas con otros recuerdos que corresponden a otras situaciones. Y la confabulación, que es cuando esos recuerdos se intentan llenar con historias completamente fantásticas. Bueno chicos, ese es el tema de aprendizaje y memoria. Por favor háganme saber si tienen dudas por este medio, por Canvas. Y estamos en contacto. Bueno, bien.